¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Muy buenas, queridos amigos del canal Un Salto Cuántico. Está usted viendo la entrega número 9 de las revelaciones de Thomas Castello sobre la base de Dulce. Una base subterránea, profunda, secreta de colaboración militar humano-alienígena. En entregas anteriores hemos escuchado revelaciones sorprendentes acerca de las intrigas entre seres alienígenas, colaboración con militares, experimentos secretos biotecnológicos, pasando incluso por qué comen estos alienígenas, extrañas anomalías alrededor de la base, y el por qué se realizó esta entrevista por Thomas Castello, un militar de seguridad que se inspiró de la frase de su compañero que decía: prefiero perder la vida arriesgándome a sacar los horrores de la base de Dulce a la luz que perder mi alma silenciando lo que acontece bajo tierra, oculto de la vista del público. Reveló en una entrevista concedida de manera secreta y que fue liberada de manera muy limitada a partir de los años 90, que había diseminado en 5 puntos de la geografía de Estados Unidos información secreta, documentos secretos y algún aparato tecnológico que evidenciaba la verdad de sus revelaciones. Era su seguro de vida. Os invito a ver las partes anteriores, sin perjuicio de que podéis verlas en el orden que prefiráis. Vamos allá, porque en esta parte o entrega vamos a ver revelaciones sorprendentes. A partir de 2020, en mi divulgación le he dado mucha preponderancia al tema genético y del ADN. Yo sabía por qué, y ciertos acontecimientos que hemos vivido en 2020 y que estamos viendo en la actualidad tienen relación con la genética y tienen relación, lo vais a ver, con lo que se cuece en la base de Dulce desde mediados de la segunda mitad del siglo XX. En la última entrega se mencionó acerca de la comida de los alienígenas, el soldado universal y también cuestiones sobre seguridad de la base de Dulce de carácter astral para impedir viajeros psíquicos o viajeros astrales para ver lo que hay en la base. Si alguien es un viajero astral, o si usted lo es, hay que tener extremada cautela, puesto que al parecer tienen sistemas para detectar o atrapar estos seres psíquicos desprendidos del cuerpo físico temporalmente. Pero continúa la entrevista. Dice el entrevistador: Thomas, cultivar seres de múltiples especies, fórmulas de sangre o partes humanas en cubetas suena como una mala trama para una película de ciencia ficción. Los médicos y los científicos del mundo afirman que no se pueden mezclar las especies. Hay que decir, haciendo un inciso, que podría ser cierto que no se pueden hibridar especies, pero sí se puede lograr a través de bioingeniería genética y el empalme genético, la edición genética, tecnología que en los años 70, 80 y 90 se desconocía todavía. Dice el entrevistador: los conceptos de los Dulce Papers, papeles de Dulce, suenan inverosímiles. ¿Puede usted proporcionar información que el lector promedio del mundo de la superficie pudiera entender sobre cosas similares? Responde Thomas Castello: los médicos y científicos del mundo de la superficie pueden decir muchas cosas, pero bajo tierra, lejos de las miradas indiscretas de las juntas y comités de ética, crecen seres transgénicos. Hay mucho material escrito disponible en bibliotecas. Hay un libro fácil de leer, publicado en 1969 por el Prentice Halls International, con el título La Segunda Génesis, el control de la vida que viene. Su autor es Albert Rosenfeld. En este libro se analizan animales que pueden criarse especialmente para suministrar
órganos genéticamente fiables a las personas, así como el uso de material fetal o embrionario a partir del cual se pueden cultivar órganos y tejidos de tamaño adulto. También discute el libro el hecho de que el tejido embrionario no tiene actividad inmunológica, con lo cual no puede provocar el mecanismo de defensa en el recipiente. Se unirá al cuerpo no como un antígeno extranjero o alienígena, sino como una proteína natural. El libro además analiza la generación solitaria, comúnmente llamada nacimiento virginal, pero también conocida como partenogénesis. Hago un inciso, Fran Parejo. Los reptiles o los alienígenas reptilianos se dice que nacen por partenogénesis. Los draconianos nacen por partenogénesis, así como los seres anfibios. Seguimos. Con un nacimiento virginal en 1,6 millones de nacimientos de promedio en la superficie del mundo, en la base de Dulce, esto se invierte. Eventualmente, nace normalmente un bebé humano en las salas del séptimo nivel o de la séptima planta subterránea dedicadas a hospital. La partenogénesis es el método utilizado para hacer crecer los seres del tipo 2. Haciendo un inciso, en mi divulgación he explicado los híbridos de tipo 1, 2, 3 y 4. Podéis buscarlo. Y lo que voy a decir ahora es muy importante. Dice Tomás Castelo, atención por favor. La cirugía transexual, ahora común en el mundo de la superficie, comenzó en la base de Dulce. Los hombres se convirtieron en mujeres por capricho de los laboratorios del séptimo nivel y con la tecnología del cuarto nivel. Sigue diciendo, y por favor, no se está manifestando nada contra ningún colectivo. Se está diciendo lo que dijo Tomás Castelo. Dice Tomás, el lavado de cerebro resultó en un ansioso deseo de convertirse en mujer. Y ese pobre hombre, ya sea un participante en el experimento dispuesto o no dispuesto, cree firmemente que siempre quiso ser mujer. Nadie pudo convencerlo de que creyera la verdad. Todas las cosas están dadas la vuelta en Dulce. Una cita del doctor Ralph Gerard en el libro La Segunda Génesis declaró algo que se ha convertido en un clásico. Dijo, no puede haber pensamiento retorcido sin una molécula retorcida. Pues bien, la mayoría de moléculas retorcidas se han originado en Dulce. Y a una molécula retorcida le sigue un pensamiento retorcido. Pregunta el entrevistador. ¿Cómo se les impide a los trabajadores humanos contar todo sobre la base de Dulce? Responde Tomás Castelo. Se les impide hablar mediante implantes, así como el miedo a las amenazas de dañar a sus familias, control electromagnético, también la reprogramación con ondas de frecuencia extremadamente baja. También las drogas son los métodos más comunes para animar a los trabajadores a no divulgar la ubicación de la base o su rutina diaria. Pregunta, un trabajador de la construcción en la base tecnológica Tehachapi de North Rap, llamada The Anthill, la colina de la hormiga, informa haber visto seres humanos de 10 a 12 pies de altura en batas de laboratorio. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Son de la Tierra hueca? Haciendo un inciso, la teoría de la Tierra hueca fue postulada por muchos individuos muy conocidos, incluidos Marshall Gardner, Raymond Bernard, William Halley, descubridor del cometa Halley, Edgar Allan Poe, Edgar Rice, Burroughs, John Cliff Sims y Uri Lloyd. Esta teoría involucra lo que uno podría llamar la teoría de la esfera geoconcavítica, es decir, que mientras la Tierra se estaba formando en su estado primigenio, el giro planetario creó un hueco o concavidad dentro del centro similar al hueco creado por la fuerza centrífuga de una lavadora horizontal siguiendo un ciclo de centrifugado. La teoría, que se ha postulado en teorías parageológicas, en novelas de aventuras
como Julio Verne, y en algunos casos de visitas al mundo interior, afirma que el caparazón de la Tierra tiene un espesor promedio de entre 800 y 1000 millas, unos 1000 kilómetros, con una superficie interior que consiste en océanos y tierra iluminada perpetuamente por una esfera de energía electromagnética y o nuclear suspendida en el centro mismo del espacio vacío. Se dice que hay aberturas en forma de embudo cerca de las regiones polares, perpetuamente ocultas por la niebla cleada por la colisión del aire frío del exterior y el aire caliente del interior, lo cual permite la entrada y salida de este mundo interior. La teoría de la Tierra hueca establece que la superficie interior tiene su propia gravedad, aunque esta es ligeramente menor que la gravedad de la superficie exterior. Una teoría lateral es que entre la superficie interior y exterior donde se anula la gravedad, existe una capa de cavernas sin gravedad o de bajo peso en un estado eterno de caos, donde minerales, líquidos, gases y productos químicos chocan continuamente desde la rotación de la Tierra, provocando una intensa actividad magmática, un infierno virtual o un verdadero pozo sin fondo. Algunas personas han teorizado que, basándose en el libro apócrifo de Esdras, el libro de Esdras, el capítulo 13 del Antiguo Testamento contiene leyendas judías no canonizadas relativas a las 10 o 12 tribus perdidas de Israel. Y se dice que 10 de estas 12 tribus desaparecieron más allá del río Sambatión, en un lugar en el extremo norte donde los humanos nunca vivieron antes, un lugar llamado Arzaret. Quizás se refería el libro de Esdras que algunas tribus desaparecieron por el norte hasta la Tierra hueca. Se dice que en los últimos días se haría un camino a través del hielo y las aguas del norte y las tribus perdidos regresarían. Hay 3 tribus contabilizadas al momento de escribir esta entrevista de los papeles de Dulce, o más bien 2 tribus y media: Judá, Benjamín y la mitad de la tribu de Leví, o los levitas. También aparentemente otra mitad de la tribu de Dan, si hemos de creer a los judíos etíopes que afirmaron descender de la tribu de Dan. Las tribus josefitas de Efraín y Manasá se consideran tribus distintivas en sí mismas. El Antiguo Testamento hace referencia en el Génesis a los gigantes. Estos gigantes tienen una conexión directa con los Anakim, de 10 o 12 pies de altura, que son mencionados en el Antiguo Testamento como ser expulsados de Palestina. Después de esta expulsión, la Torá no da más detalles del destino de los gigantes, aunque ha habido muchos informes de tales gigantes que se encuentran en grandes sistemas de cavernas debajo de Alaska, Oregón, California, Utah, Texas y México. Y también hay informes de tumbas antiguas en el oeste de los Estados Unidos y en otros lugares donde los restos de gigantes humanos, según se informa, han sido descubiertos. La mayoría de las veces, al igual que ocurre con los Sasquatch de la quinta dimensión, han sido descritos como benevolentes a menos que se los provoquen. Es decir, los Sasquatch o el Yeti de los bosques parecen ser seres que no son de esta dimensión. Y si son descubiertos por esta dimensión, al igual que los gigantes, son, en líneas generales, benevolentes o no hostiles, salvo que los provoques. Pero volvemos a la pregunta original. ¿Qué ocurre con la colina de la hormiga? Seres de 10 a 12 pies de altura en bata de laboratorio. ¿Son gente de la Tierra hueca, Tomás? Responde Tomás Castelo. Probablemente sean trabajadores autómatas de la Tierra interior. Cuanto más profundo te adentras en la Tierra, más extrañas son las formas de vida. Los hombres altos son de los niveles subterráneos. Sin embargo, más bajos aún que estos seres son formas deformadas enanas. Los enanos internos. Dice Tomás, yo no confío en ninguno de estos seres. Hay otras formas que tanto los hombres altos como los enanos temen y detestan, y son similares a los Bigfoot
en apariencia, pero son violentos y disfrutan comiendo lo que se encuentran mientras todavía están vivos. Estos seres, similares a los Bigfoot, son subhumanos y dementes, con un coeficiente intelectual de 15. Bien, haciendo una distinción, según otra fuente, las criaturas Bigfoot de tipo inferior, no benévolas, tienen más parecido con simios y con caras y características más humanas que los Sasquatch en estricto sentido, que son amigables y que de vez en cuando frecuentan la superficie. Los seres altos gigantes Bigfoot no benévolos habitan en sistemas de cavernas salvajes a unos 6 u 8 kilómetros o más de profundidad, junto con formas de vida reptilianas, insectoides, otras cuadrúpedas u otras formas de vida serpentinas muy grandes y peligrosas que recuerdan a algo salido de una pesadilla de la era jadeana, correspondiente al periodo precámbrico de la formación de la Tierra, con todo tipo de criaturas aberrantes. Existen informes de espeleólogos relativos a la irrupción en laberintos subterráneos dentro de las cuevas de Arkansas y Cushman, donde afirman algunos que se encontraron con este tipo de criaturas, así como con humanos amistosos de piel azul que decían ser descendientes de una familia que sobrevivió a un antiguo diluvio global y que se refugiaron en un gran barco. Estos pueblos antiguos afirmaron que sus antepasados habían llegado a las Américas y habían descubierto el mundo de las cavernas, donde comenzaron a establecer una civilización oculta. El tema de la Tierra hueca es impresionante. La forma de vida reptiloide, hominoide, a diferencia del cuadrúpedo serpentino, permanecen en cuevas o cavernas que no están profundas. Prefieren montañas del desierto. A la forma de vida reptiloides les gustan las montañas del desierto. Estas formas de vida serpentinas instaladas en cuevas o cavernas no muy profundas y en montañas del desierto, con lo cual el suroeste de Estados Unidos es su vergel particular y parte de México, usan camuflaje en lugar de luchar. Eso sí, llevan, dice Tomás Castelo, varillas de Brill para protegerse, pistolas flash, pistolas de destello, armas de plasma o de energía. Estos seres llevan un símbolo. No llevan una serpiente con alas. Esta serpiente alada que veo públicamente se usa principalmente por los grises y es también utilizado por los médicos de las fuerzas Delta. Los reptoides usan como símbolo un dragón con la cola en la boca, un círculo con 7 estrellas puntiagudas en el medio. Usan por tanto el Ouroboros. El Ouroboros, está hablando Fran Parejo, el dragón con la cola en la boca circular es el llamado Ouroboros. También el Ouroboros ha sido utilizado por cierto partido político muy conocido en España en la década del 2010. Pregunta el entrevistador. Han existido informes de que el Delta Force tiene camionetas negras sin neumáticos que se ciernen sobre la carretera. ¿Estamos trabajando ya con culturas extrañas o ajenas? ¿Cuánto estamos trabajando con aliados que no son ajenos a los humanos? Respuesta. Yo no he visto estas furgonetas negras que mencionas. Eso sí, estamos muy sumergidos en culturas ajenas. Muy pocas de las culturas humanas originales han sobrevivido a nuestros días. Pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, el público humano general normal, perseguir o exponer una cultura ajena o alienígena que se encuentra encubierta y oculta? Responde Tomás Castelo. Tienes que afinar mejor la puntería. Esto significaría ir tras el reptoide. El reptoide se queda cerca de la superficie. Ellos eligen intentar esconderse y evitar el contacto. Los reptilianos, matizo, son huidizos. Sigue Tomás. Los reptilianos o los reptoides son soldados que realizan un trabajo y por lo general hay 2 o 3 en cada puesto de trabajo. Ellos manejan o atienden puestos remotos. Ellos tienen instrucciones de no molestar a los humanos a menos que pongan en peligro su puesto. La mayoría de ellos no son hostiles
y no te secuestrarán ni te van a abducir. Eso sí, podría eventualmente dispararle un flash paralizante. Tampoco recordará que fue disparado con un flash gun. Le aturdirá durante 1 o 2 horas y le causará confusión y un leve miedo, sin recuerdo. Volvemos al neuralizador de los Men in Black y el trabajo que se hizo sobre el mismo en sagas precedentes de Los papeles de Dulce de este canal. Este flashazo con el flash gun o neuralizador podría hacer que se desmaye durante un tiempo. De esta forma, los reptoides pueden escapar y ganar tiempo para esconder cualquier equipo tecnológico visible. Si conoce áreas con avistamientos repetidos de reptiles, entonces ese es el lugar para que busque. Da mucho miedo encontrarse cara a cara con un reptil. Sus voces son ásperas y susurrantes, con fuertes s. La mayoría entiende el inglés y algunos otros idiomas. Si se encuentra eventualmente con un reptil, haga lo que le digo. En primer lugar, no haga nada violento. No sea usted San Jorge matando a ningún dragón. Sitúese a la vista. Cuando vea uno, mantenga las manos abiertas, las palmas hacia adelante y los brazos hacia abajo. Es un enfoque de no agresión, de no portar armas. Tampoco levante los brazos a menos que se le indique. No lleve nada en sus manos o en los brazos. Si no corre, camine lentamente hacia él. Déjelo hablar a él primero. Ellos consideran a los humanos repulsivos, hostiles y amenazantes. No trate de ofrecerle nada. No lo toque, ni toque nada de él, de lo que porte o lleve o tenga alrededor. Si sea el reptiliano, retroceda 2 o 3 pasos, pero tampoco mire aparte ni pierda la mirada. El reptiliano, si le sisea, significa que le encuentra maloliente. Tampoco intente nunca dominar a un reptiliano o forzarlo. Es más fuerte que 10 hombres. Por lo general, si el reptiliano no ha salido huyendo hasta ahora, sentirá curiosidad para hablar con usted. Pregunta al entrevistador: ¿cómo podemos suministrar a las personas datos para demostrarles que realmente existe un peligro para la humanidad por parte de seres no humanos? Responde Tomás Castelo: muy buena pregunta. Me temo que encontraremos la prueba por las malas, cuando estemos invadidos. Trate de llevar consigo una cámara pequeña en todo momento. Cuando busque reptiloides, guárdelo en su bolsillo y ponga a buen recaudo la grabación. Pregunta: ¿existe un lugar específico donde el público pueda instalar cámaras y equipos para documentar una base oculta del gobierno alienígena y sus actividades? Responde Tomás Castelo: el problema es que la mayoría de las reuniones se realizan en bases militares o clandestinas. Las instalaciones de Groom Lake, cerca del Área 51, hacen volar varias naves alienígenas sobre su zona y vuelan regularmente sobre tierras despobladas y van y vienen desde varias bases. El sur de California tiene varias áreas destacadas. 29 Palms, Lancaster o las montañas Chocolate son bien conocidas por esta actividad alienígena. ¿Puede usted proporcionarnos una copia de su credencial o la tarjeta que utilizará en Dulce? Responde Tomás Castelo: las tarjetas o las insignias nunca abandonan la base. Todas las salidas de la base tienen unas rejas o unas paredes de metal. Para abrir, para salir, se requiere usar dicha tarjeta. Una vez que la usa, por la ranura, la tarjeta ya no sale. Cuando usted abandona la base, se le emite una nueva tarjeta con todos sus datos habituales, más su nuevo peso agregado corregido diariamente. Hay varias minas en las montañas Chocolate que se abren a una carretera base o una carretera principal, pero tenga en cuenta que son patrullados regularmente y hay cámaras allí. Pregunta el entrevistador: ¿hay tantos tipos de alienígena del espacio exterior tan lejanos que nos muestran en la televisión, películas, revistas y series de ficción popular? ¿Hay algún tipo de raza desconocida de ficción, en su opinión, que se ajuste al término alien?
Responde Tomás Castelo. Sí, hay dos formas. Hay un extraterrestre que es totalmente indescriptible y otra categoría que sería un pseudo-alienígena. En este caso se está refiriendo a cosas que no han sido mostradas por televisión, ni en cómics, ni en series. A continuación, la entrevista deriva hacia la seguridad en la base de Dulce y otras cuestiones sobre cuáles son los accesos secretos a la base, o también cuáles son las debilidades de los grises, entre otras muchas cosas alucinantes que mostró Tomás Castelo. También sobre cómo podemos defendernos de ellos. Pero dado la intensidad de todo lo que hemos contado hasta ahora, que no es poca cosa, es mejor dejar el resto de la información para la futura entrega de los documentos de Dulce de Tomás Castelo. Será el programa número 10, narrado por Fran Parejo del canal Un Salto Cuántico, hecho con todo el gusto para vosotros, para que tengáis en cuenta que lo que nos han mostrado durante años en muchas series de televisión o películas eran legítimas informaciones que han hecho pasar como ficción, suministradas por verdaderos héroes humanos que decidieron no seguir colaborando con la infamia de realizar experimentos en contra de la propia raza humana, realizados por alienígenas que se esconden en bases subterráneas secretas. Si os gustó, pulgar arriba, compartid esta información con quienes tienen conciencia suficiente para comprenderla. Más revelaciones en futuros programas de la serie de Dulce de Un Salto Cuántico. Gracias a todos y hasta muy pronto.